Me escondieron detrás de una columna en la boda de mi hermana, hasta que un extraño lo cambió todo. La frase se clavó en mi mente como una espátula en la masa, inmediata, húmeda y con la impronta del dedo que la dejó. Estaba encogida, el dobladillo del vestido pegado a la pierna por el calor del salón, la espalda apoyada en la frialdad del mármol. Desde mi escondite veía el mundo en fragmentos, un ramo blanco al pasar, los zapatitos brillantes de una niña que corría, la cintura de Victoria recortada por la luz. No veía el altar, no veía la sonrisa completa de ella, veía solo el lateral de su perfil, como si la vida hubiese instalado una barrera física para que no la devorara completamente. Hubo un momento, al principio de la ceremonia, en que pensé que alguien iba a darse cuenta de que faltaba una de sus hermanas en el lugar que le correspondía. Esperé la mirada de mi madre, un gesto, una invitación a incorporarme con dignidad. Nada. Eleyán ardió el discurso perfecto, elogió a Victoria con la precisión de quien entierre sentimientos bajo un mar de adjetivos. La sala aplaudió y mi existencia se quedó sin sonido, como una tarta a la que le quitan la cobertura en silencio. La columna era más que piedra, era el símbolo de todo lo que había sido mi relación con mi familia durante años, un apoyo firme, inamovible, pero colocado entre la gente y yo para que nadie tuviera que mirarme de frente. No empecemos por ahí. Quizás sería más honesto retroceder unos días, a la manera en que los platos se cuecen antes de servirse. La invitación llegó en un sobre grueso, el tipo de papel que en casa de los Bennett usaban para todo aquello que debía parecer significativo. La abrí con un cuidado casi profesional, como si quien la hubiese hecho hubiese trabajado horas en su presentación. «Elizabeth, nos encantaría que compartieras este día con nosotras», decía la letra. Fue un gesto pequeño, casi mecánico, hasta que me enteré de que las damas de honor eran todas las chicas rubias, impecablemente peinadas y con formación universitaria de cierto tipo. Victoria tuvo la lista en un parpadeo. A mi nombre no lo habían incluido. La noche de Acción de Gracias fue la otra pieza. Allí, entre los fuegos y la salsa de arándanos, todo se desplegó como un menú que no me incluía. Conversaciones sobre el ascenso de Gregory, la nueva compra de la casa de Victoria, los planes para la boda. Mi madre puso una bandeja de tarta delante de Victoria y pronunció una cosa que me dolió más por la naturalidad. Mi hija siempre ha sabido elegir lo mejor. Nadie preguntó si yo había terminado mi curso de pastelería. Nadie pronunció mi nuevo nombre profesional, ni siquiera por cortesía. Yo corté mi porción en silencio, me serví un poco más de puré y pensé en los merengues que habían quedado mal esa semana. Fue entonces cuando comprendí que mi invisibilidad no era casual, era un hábito familiar que se alimentaba de pequeñas omisiones. Volví a la casa pensando en las recetas que no había probado, en los sabores que me pedían salir. Me había formado como pastry chef por una mezcla de terquedad y esa clase de amor que no se pregunta por el reconocimiento. Te pasas horas perfeccionando una crema porque quieres que la gente recuerde algo bueno. Monté claras hasta que brillaron y pensé, por primera vez con una claridad dolorosa, que si nadie me daba el lugar, tendría que ganármelo en otro sitio. No con palabras airadas, sino con platos que hablaran por mí. La boda fue la prueba. Me vestí con un vestido que no gritaba, que sabía comportarse. Azul petróleo, corte clásico, porque era una guerra silenciosa con las expectativas. Cuando llegué al lugar, un resort con jardines que olían a jazmín y rumor de fuentes, esperaba al menos el gesto de mi madre, un hueco en la sesión de fotos, cualquier cosa. En la puerta, una de las organizadoras me explicó con una sonrisa trazada que habían tenido que reubicar a algunos invitados por un tema técnico. Me guiaron por un pasillo lateral hasta la parte trasera del salón y me colocaron, sin ceremonias, detrás de una columna alta y pilar que apenas dejaba ver el pasillo central. «Será más discreto», dijo la organizadora, como si la discreción fuese un favor. Discreción. La palabra resonó en mi cabeza con un sabor metálico. Me senté. Miré mis manos. Aún olían a mantequilla, a limón, a azúcar glass. Tenía un pequeño corte en un dedo del que todavía salía un filo plateado de brillo. Era la marca de alguien que trabaja con fuego. La columna me ofrecía sombra, pero también una cárcel improvisada. Podía ver lo que ocurría, no intervenir. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, porque la invisibilidad no solo te la imponen los demás, muchas veces te la impones tú misma, por no exigir atención. Fue entonces cuando lo vi a él. No venía con el corte de pelo perfecto, ni con la etiqueta del traje que intimida. Venía con una chaqueta de tweed discreta, un chaleco algo desarreglado, y una mirada que no encajaba con el brillo del salón. Se plantó al otro lado de la columna, y como yo,
Hizo el cálculo de ángulos. Podía mirar la boda sin ser el centro. Traía una bandeja de amuse-bouche en una mano. La otra mano le temblaba un poco por el portavasos. Me clavó una sonrisa que no pretendía nada. A su lado, una invitada le preguntó quién era. Él respondió con un nombre propio que me devolvió algo parecido a la esperanza. Julian Bennett, dijo, y yo noté una vibración extraña al pronunciarse ese apellido en un salón donde todo giraba un poco en torno al apellido principal. Él no era de la familia, pero su apellido en ese momento me sonó a una complicidad inesperada. No intercambiamos palabras en ese instante. Los dos éramos una coincidencia espacial, dos figuras que la organización había puesto en sombras opuestas. Sin embargo, en su gesto había una pregunta muda, una invitación casi cómica al teatro de la vida. Actuamos como si fuéramos importantes. Un giro irónico. Él inclinó la cabeza cortésmente, como quien propone una conspiración mínima, y yo le devolví una sonrisa que intentaba contener la mezcla de dolor y humor que me bullía por dentro. La recepción fue una sucesión de bocados fríos, conversaciones superficiales y brindis que aplaudían una perfección que no sentía mía. Desde mi columna pude ver a Victoria reír con la naturalidad de quien nunca ha tenido que aguantar una excusa para ser relevada. Vi a mi madre quitar una pelusa del vestido como quien acomoda el mundo. No hubo un gesto hacia mí. Vi también cómo Gregory alzaba la copa con esa seguridad de quien no teme la mirada pública porque ha construido un armor de respeto ajeno. Y allí, entre las servilletas dobladas y las copas, Julian regresó en un descanso, como si hubiera tenido que salir a tomar el aire de la noche. Se apoyó en la columna, muy cerca de mí, y esta vez hablamos. ¿Eres la hermana pequeña?, preguntó sin prisa y sin hacer esa señal con la cabeza que lo contaría todo para cualquiera que preguntase. La única, respondí con ironía. No quería contarlo, pero las confesiones salen solas cuando está presente alguien que no es juez. Su cara no era de sorpresa, parecía más bien que le gustaba la honestidad incómoda de mi respuesta. No parece que te hayan dejado un buen sitio, añadió. No al nivel de la arquitectura. Le devolví la broma, porque las bromas sostienen. Y sin embargo, mi voz traicionó la tensión que tenía en la espalda. Se rió, con una mueca contenida. Creo que a veces la gente no ve lo que tiene al alcance. O lo ve, pero decide mirar otra cosa. Mi trabajo me obliga a mirar lo que la gente no quiere ver. ¿A qué te dedicas exactamente?, pregunté, más por cortarme a mí misma que por simple curiosidad. No me apetecía una charla sobre el clima ni sobre flores. Consultoría en sostenibilidad. Intento convencer a las empresas de que miren sus huellas, de que piensen lo que van a dejar detrás. Le conté, con palabras medidas, cómo empecé en el mundo de la pastelería, cómo había aprendido a templar chocolate hasta que no se revelara, cómo las texturas te hablan si aprendes a escucharlas. Él, a su vez, contó anécdotas de reuniones con directivos, de mesas redondas y de cómo a veces las palabras se quedan en PowerPoint sin eco real. Hablamos de responsabilidad y de cómo la visibilidad funciona en circuitos cerrados, de cómo a veces hace falta una etiqueta, una presentación para que te tomen en serio. Es curioso, dijo en un momento, tú hablas de visibilidad como si fuera una técnica de cocina. ¿Crees que se puede cocinar la mirada de la gente? No sé si cocinarla, respondí, pero sí intervenirla, poner algo enfrente que te obligue a mirar, como una bandeja de petit fours que nadie espera y que de pronto hace callar a la sala. Se rió de nuevo. Hace falta valentía para poner algo así en medio de una sala donde todo está calculado. O no depender de que te lo permitan, le dije sin pensar. Había en mi voz algo que parecía un filo. En algún momento de la noche, entre brindis y lamentos discretos, Julian apoyó la mano cerca de la mía, no tocándola, solo lo suficiente para que mi piel notara el calor. No hubo teatralidad, fue un gesto íntimo en medio de la impostura social. Me miró y dijo, «Si te apetece, puedo hacer como si fuéramos pareja por el resto de la noche, no por mimetismo, sino para que la gente te mire diferente». No le contesté de inmediato.
Mi pensamiento habitual me dijo que era ridículo, que no quería convertirme en un objeto de exposición, que no deseaba que mi valor dependiera de quién estuviese a mi lado. Pero también había en la propuesta una posibilidad estúpida y liberadora, que por una vez la gente dejara de tratarme como un accesorio invisible. Además, la idea de que alguien pudiera prestar su presencia para que la mía dejase de ser invisible me pareció, lo admitiré, ligeramente tentadora. ¿Y qué gana usted con eso?, pregunté, con el punto de desconfianza que me guardo para evitar sorpresas. Nada que no quiera, contestó. Me parece interesante observar cómo cambia la atención de los asistentes según las apariencias. Si me acompañas, veremos si en efecto la gente te mira de forma distinta. Y luego, si te interesa, hablamos de cómo transformar esa mirada en algo que dure más que una noche. Si te interesa, esa frase quedó suspendida entre nosotros. No ofrecía promesas, solo opciones. No era galanteo gratuito, era un ofrecimiento con límites implícitos. Le respondí que aceptaría la farsa por una noche, que no me malinterpretara. Quería ver si esa visibilidad funcionaría. Quería experimentar, no convertirme en un objeto. Mientras fingíamos ser pareja, la recepción cambió sutilmente. Personas que antes pasaban sin notar mi columna, ahora se inclinaban ligeramente en nuestra dirección para saludar. Algunas se tomaron la libertad de preguntar por mi novio, como si la presencia de alguien a mi lado validase mi existencia. Victoria me miró en un par de ocasiones con esa mezcla de sorpresa y evaluación que usaba con todo lo que podía darle brillo social. Mi madre soltó una frase inocua sobre «qué bien que encuentres compañía», pronunciada más con la intención de cerrar un círculo social que con la de compartir felicidad genuina. No obstante, la verdad es que, por primera vez en largo tiempo, sentí que el aire se movía a mi favor, aunque fuese por accidente. Al final de la noche, Julian y yo nos sentamos en un rincón del jardín, bajo una lamparita que colgaba como un ojo pequeño, y el ruido de la boda se convirtió en un rumor de fondo. Le ofrecí un trocito de tarta que había llevado para mí, un capricho que no había compartido, porque con frecuencia la comida propia es un acto privado. Él lo aceptó con gratitud y se sorprendió por la intensidad del sabor. Hablamos hasta que las luces comenzaron a parpadear en señal de cierre. Fue en uno de esos silencios cómodos cuando él dejó caer una frase que más tarde tendría peso. «Tengo contactos en Bennett Health Solutions», dijo, sin que pareciera una exageración. «Hacen eventos, contratan catering, prestan atención a historias que les resultan auténticas. Si quisieras, podría presentarte. No prometo milagros, y no me gusta prometer sin base, pero creo que podrían interesarles». La mención de Bennett me hizo volver a la mesa de la cocina en Casa Bennett. Pensé en la manera en que las grandes empresas compran historias que encajan con su marca. Pensé en la oficina de Patricia, en su capacidad para detectar talento que encaja en eventos corporativos. No era un paso trivial, implicaba exponerse en un escenario mayor, dejar que lo profesional quedase al alcance de personas con poder de compra. También olía a riesgo ético. No quería que nadie creyera que mi éxito se debía a un apellido o a una presentación bien diseñada. Mi trabajo debía hablar por sí mismo. «No necesito favores», protesté, con la rigidez de quien teme que un gesto de generosidad lo convierta en deuda. «No sería un favor», replicó con calma. «Sería un puente. Tú haces lo que haces mejor que nadie. Yo conozco a personas que podrían escucharlo. Solo facilito la conexión. Si quieres, podemos explorar la posibilidad. No quiero que te sientas en deuda». Fue un argumento que no cayó en planicie. La diferencia entre favor y puente era importante para mí. Un favor pide gratitud y establece una jerarquía. Un puente, aunque implique dependencia momentánea, puede ser transitado de ida y vuelta. Sin embargo, en todo esto había algo que me obligó a pensarlo con mayor cautela. La ética de usar una imagen, la de una mujer presentada con un asesor, para abrir puertas. ¿No sería eso repetir las dinámicas que tanto me molestaban? Presentarte gracias a alguien con apellido y cargos en vez de por lo que eres es, en esencia, un molde que no rompe patrones. Me fui a casa aquella noche con el vestido arrugado y la cara llena de una mezcla de satisfacción y recelo. Hubo un momento en que me quedé sola en la cocina, mirando un bol con claras que aún temblaban, y pensé en el acto repetitivo de batir, insistir hasta que la materia cede,
hasta que la estructura sostiene. El pensamiento me calmó. No haría nada que no fuera congruente con mi oficio ni con mi integridad. Si alguien iba a abrirme una puerta, sería porque yo la autorizaba y porque mi trabajo era la tarjeta de entrada, no la historia que me acompañase. Los días siguientes fueron un balance de pequeñas decisiones. Victoria siguió con su calendario de noches sociales y llamadas de planificación. Mi madre, sorprendentemente, me llamó para preguntarme si quería ir a una prueba de menú para la boda, como si por fin se hubiese acordado de mis manos. Respondí con educación, sin dejar que la gratitud me cegara. Había cosas que necesitaban más que un perdón o una atención momentánea. Entretanto, Julian y yo intercambiamos mensajes con una naturalidad medida, planes para un café, alguna foto de un prototipo de postre que había hecho, una observación sobre el uso de ingredientes locales. En el fondo, mi cabeza seguía el ritual de la cocina: medir, probar, corregir. No quería que nadie más que yo tuviera la última palabra sobre mi trabajo. Si al final decidía aceptar la mano tendida, sería para colocar mi producto en un espacio que valiese la pena, y si no, continuaría amasando mi camino sin permiso. Pero hay un punto en el que la vida te plantea la pregunta y te obliga a contestar antes de que te sientas del todo lista. Para mí ese punto llegó en una mañana templada, cuando Julian apareció en el pequeño local donde daba clases los sábados. No era común que un asistente a una boda apareciera en un lugar de trabajo sin aviso. Sin embargo, allí estaba, con una bolsa de lona y una expresión con la que pedía permiso para entrar. «He hablado con una persona en Bennett», dijo sin rodeos. «Patricia va a asistir a una cata que organiza la asociación local el próximo mes. Si te interesa, puedo presentarla a tu trabajo». Mi primer impulso fue negar con la cabeza. Mi segundo impulso fue ofrecerle un café. Elegí el café, porque ese gesto me daba tiempo. Le expliqué mi política. No aceptaba presentar mi trabajo como mero adorno. No quería que mi nombre se usara como anécdota. Él escuchó, serio, sin interrumpir. Me dijo que lo entendía, que por eso no proponía una entrada fácil. Quería que Patricia probase mi trabajo en condiciones, que luego la sorprendiera no por la historia, sino por la calidad. «¿Y qué te gustaría que yo hiciera exactamente?», pregunté. «Lo que tú creas», contestó. «Si te apetece, que prepares un menú reducido para la cata. Yo no hablo en tu lugar, solo facilito que tengas la mesa. No tiene más». Y si no surge nada, no pasa nada. Escuchar esa palabra facilitar me dio un cierto alivio. La idea de que mi trabajo fuera la carta de presentación y no la compañía a mi lado resultaba más honesta. Le pedí tiempo para pensar y cerramos con un apretón de manos breve, verdadero en su sencillez. Pero decidir no es lo mismo que resolver el nudo. Aquel ofrecimiento arrancó algo en mí que llevaba años dormido, la posibilidad de salir del lugar que la familia me había asignado sin que ello implicara un juicio final ni un ajuste que lesionara. Más que venganza, a la que siempre me resistí por principio, lo que me apetecía era dar a mi oficio el escenario que merecía. Y si eso exigía aceptar ayuda para que mis postres fueran vistos, lo haría desde mi propia condición, desde la medida en que yo mantuviera el control sobre lo que se mostraba. En las noches cortas que siguieron, empecé a planear recetas, presentaciones, cómo contar la historia de cada bocado sin que pareciera un pitch comercial. Me levantaba a horas impropias para hornear un pequeño lote de tartas con ingredientes que compro en mercados donde las manos todavía se reconocen con las miradas. Horneaba pensando en la escena en Bennett, la iluminación, el murmullo de la sala, el momento en que alguien toma un tenedor y cierra los ojos porque ha descubierto algo verdadero. Era un acto de fe, uno que no pedía permiso. La historia que había empezado detrás de una columna aquella noche de boda no iba a terminar con una simple disculpa o con la cortesía de mi madre. Iba a tomar la forma de migas que dejé a propósito en el camino, pruebas, contactos, una constancia que no dependiera del aplauso inmediato, sino de la fidelidad al oficio. Y, sin embargo, no todo era serenidad. Había un recelo que me acompañaba como una sombra.
¿Hasta qué punto ceder a una presentación organizacional significaría renunciar a mi verdad? ¿Podría mantener la autenticidad de mis postres en un contexto corporativo? ¿Me convertiría en una mercancía si accedía a que alguien me presentara por su red? Todas esas preguntas se acumulaban, y el debate interior era tan intenso como el dulce que hervía en una olla. El primer paso para probarlo llegó en una pequeña feria local, a la que Patricia, por casualidad, asistiría, según lo que Julian había dicho. Preparé un surtido como si fuese una carta de declaración, una tarta de limón con merengue azucarado que no intentaba esconder su acidez, un petit gâteau de chocolate y aceite de oliva que hablaba de raíces y territorios, unas galletas de almendras que eran todo ternura. Cada pieza llevaba consigo una historia, el origen de la mantequilla, el productor local de miel, el porqué de mezclar tal especia con tal textura. No eran solo sabores, eran argumentos. Ese día, mientras colocaba las bandejas, sentí el vértigo conocido de quien expone el alma en porciones. Julián llegó con una discreción comedida y me miró con la intensidad de alguien que sabe que su papel ahora puede inclinar la balanza. Patricia llegó más tarde, exacta en su precisión, elegante, con la confianza de quien maneja decisiones. Probó, se tomó su tiempo, miró, tomó notas y luego me lanzó una pregunta que sonó a desafío y a posibilidad a la vez. ¿Podrías pensar en un menú para un evento de 1000 personas?, dijo sin levantar la voz. Me quedé un momento sin responder, con la cuchara aún en la mano. Me imaginé la logística, la escala, la negociación entre lo artesanal y lo industrial. Podía decir que no, eso habría sido honesto. Pero también podía imaginar que aquello significaba un salto, la posibilidad de mostrar lo que hago a una audiencia que no me conocería de otro modo. Era una bifurcación, mantener el taller pequeño y lleno de intimidad, o arriesgarse a agrandar el terreno. Podría, contesté, con la cautela de quien mide los ingredientes, pero tendría que hacerlo a mi manera. Si acepto, no será para diluir lo que hago, será para ver si mis sabores pueden viajar sin perderse. Patricia asintió. No quiero sustitutos, quiero propuestas auténticas. Si vienes con eso, podemos hablar. La puerta se había abierto. No era un camino resuelto, era una invitación a caminarlo. Me fui a casa esa noche con las manos olorosas a mantequilla y una cabeza que no paraba de tramar. Vi en mi mente la cara de Victoria al recibir la noticia. Pensé en mi madre y en esa mezcla de orgullo y cálculo que siempre llevaba a la hora de mencionar logros ajenos. Pero más que eso, pensé en la pequeña cocina donde había practicado tantas veces, en las horas que había perdido y ganado a la vez, en la paciente insistencia del oficio. No cerré la puerta a la posibilidad de aceptar, pero tampoco me dejé seducir por la idea de que sería fácil. Sabía que el puente que Julian ofrecía tenía un lado incómodo. Ofrecía entrada a un escenario que podía requerir concesiones. También sabía que si lo cruzaba, debía hacerlo con las herramientas en la mano y con la seguridad de que al otro lado no habría un espejo que distorsionara mi trabajo. Los días posteriores estuvieron llenos de pruebas. Ajusté recetas para escalarlas sin perder alma. Llamé a proveedores. Pensé en empaquetado y en la manera de presentar un postre en bandejas de catering masivo sin que perdiera su cuidado. Julian estuvo presente sin invadir. Habló con proveedores, con Patricia en un tono profesional, dejando claro que él no era quien hablaba en mi nombre. Fue un gesto que por sí solo me devolvió parte de la confianza. Y sin embargo, la familia seguía existiendo en su propia órbita. Hubo llamadas de Victoria pidiéndome un favor para la despedida de soltera de una amiga. Mi madre dejó caer comentarios en la sobremesa sobre lo práctico que podía ser tener una hermana pastelera disponible para eventos de sociedad. No eran palabras maliciosas, solo la costumbre de tratar a los hechos como utilidades. Eso me recordó por qué todo esto importaba. No buscaba humillar, sino reivindicar. No anhelaba venganza, ansiaba reconocimiento por el trabajo. La siguiente prueba sería pública y grande. Una cata en la que Patricia frenaría el tiempo con su atención, un posible contrato con Bennett que podía significar un antes y un después. Yo estaba lista para mostrar mi oficio, pero no a cualquier precio.
Las cartas estaban sobre la mesa. Julian había tendido su mano, Patricia había mostrado interés, y yo tenía que decidir si atravesaría el puente con la firmeza de quien sabe que sus manos fundan lo que promete. Fue en una madrugada en la que el olor a azúcar quemada se mezclaba con la lluvia en la ventana, cuando tomé una decisión que había estado madurando entre hornadas. Llevaría mis postres a la cata, pero con reglas claras. Sería yo quien diseñara el menú. Sería yo quien decidiera la porción y la presentación. Y si alguien me pedía que cambiara el espíritu de lo que hacía, tendría la libertad de decir no. Era un contrato con mi propia integridad. Cerré el cuaderno donde apunto recetas y anotaciones de presentación. Apagué las luces y me quedé un momento mirando la foto de mamá cuando yo tenía 7 años, con la masa en las manos y la cara llena de harina. No todo lo que había pasado era fácil de digerir, pero la memoria de esa niña pegada a la mesa me dio fuerzas. Sabía que el camino no eliminaría cicatrices, ni convertiría a los que me habían ignorado en ángeles repentinos, pero quizá les obligaría por primera vez a sostener mi mirada sin esa comodidad que da no ver. La noche anterior a la cata recibí un mensaje de Victoria. «Suas de mañana, ojalá te vaya bien, Liz». Tenía en la frase una mezcla de cortesía y distancia que ya conocía. No esperaba más. Lo que sí esperaba era otra cosa, que mis postres, una vez puestos frente a quienes tienen poder para decidir, hablen por sí mismos. Y que, si alguien intentaba reducir mi trabajo a un complemento de protocolo, yo tuviera la valentía de recordar que mi oficio no necesita ser adornado con apariencias para ser digno de atención. Al salir de casa hacia la cata llevé conmigo un pequeño kit, espátulas, un cuaderno con las medidas exactas, un perfume leve y una coraza de prudencia. La columna, la boda, la noche de la farsa con Julian, todo ello había sido un ensayo. Lo que venía era otra cosa, la posibilidad de un reconocimiento que se construyese sobre la técnica y la verdad, y no sobre la ficción de un nombre prestado. Aún así, una frase de Julian me seguía dando vueltas en la cabeza. No prometo milagros, solo puentes. Había en esa frase una promesa mesurada, que por primera vez no sonaba a intriga ni a trampa. Entré en la sala de la cata con las manos temblando por razones que no eran solo físicas. Patricia estuvo allí, puntual y profesional. Julian apareció unos minutos después, discreto. La gente comenzó a llegar, a hablar de sostenibilidad, de imagen y de eventos. Yo coloqué mis piezas como quien presenta argumentos. No vi en ese momento el rostro de Victoria, no importaba. Lo que importaba era la posibilidad de que, ahora, el público dejara de verme como una sombra para empezar a oler lo que había horneado con todas las horas que nadie contó. La primera persona que se acercó a la mesa fue una mujer, que al probar una tarta de limón cerró los ojos con ese gesto que delata sorpresa sincera. Fue un momento pequeño pero rotundo, una mirada que reconocía. Patricia también probó, y yo seguí, de pie, observando su expresión mientras no le pidió la receta. Sus palabras posteriores, cuando vinieron, serían un primer paso hacia algo mayor. Pero antes de que hubieran terminado de pronunciarse, su teléfono sonó, y al otro lado escuché un nombre que no esperaba. Gregory Bennett, el marido de Victoria, llamando con un asunto urgente. Fue una interrupción que unió, en un hilo fino, mi mundo con el de la familia. En ese instante supe que el eco de esa cata no sería solo profesional. Tendría repercusiones que tocarían lo personal. La decisión ya no era solo mía. Había puesto una pieza sobre la mesa, pero la mesa misma empezaría a moverse bajo los pies de todos los presentes. Y ahí, en ese vaivén, la pregunta sobre la naturaleza del triunfo y del reconocimiento comenzaba a formar su contorno más neto. La llamada de Gregory interrumpió la conversación en un tono que parecía arrastrar algo más que un asunto de trabajo, urgencia envuelta en educación. Patricia dejó el teléfono sobre la mesa, miró su pantalla un segundo y luego volvió a mirarme con esa mezcla inexpresiva que tenían los que toman decisiones. Al otro lado, mientras las losetas de la sala absorbían el murmullo de la cata, yo sentí que el mundo fino que había empezado a sostenerse se tensaba. «Ha habido un cambio de última hora en el calendario de Bennett», dijo Patricia cerrando los ojos un instante. «Gregory ha tenido que reorganizar una presentación y nos piden algo que llame la atención en la comida. Es decir, alguien con personalidad en el menú.
¿Estarías dispuesta a escalar esto? No de cualquier forma, con tu criterio, con tus reglas. Mi corazón dio un salto seco en la garganta y la cocina de la memoria se llenó de imágenes, hornos, bandejas, noches en vela. Fue un instante de orgullo y vértigo. Patricia no decía, puedo ayudar, ni podría ser. Decía, nos piden, y en esa voz oficial se escondía la posibilidad de tramitar visibilidad a escala real. Volví a mirar las bandejas, y por un momento me pareció que la luz sobre la tarta de limón la convertía en una ofrenda. Antes de responder, tomé aire como quien mide una masa, con cuidado, ni con prisa. Había que ser honesta y a la vez estratégica. No iba a regalar la esencia de mi trabajo al primer guiño de la red corporativa. Puedo hacerlo, contesté. Pero necesito condiciones. Tiempo para ajustar las recetas a escala, control sobre la presentación y la forma de servir. No quiero que mis postres sean un adorno de feria. Tienen que hablar por sí solos. Patricia asintió, no con la efusividad de quien celebra, sino con la precisión de quien toma notas internas. Lo entiendo, dijo. Eso es exactamente lo que busco. Autenticidad, no un sucedáneo. Si vienes así, lo apoyamos. La llamada terminó con palabras sinceras y un acuerdo tácito. Yo no me iba a vender a nadie. Ofrecería lo que sabía hacer, con sus limitaciones, y Bennett decidiría si quería contratarlo. Fue una victoria silenciosa. A mi lado, Julian sonrió de esa manera tranquila suya, como aprobando una masa que había subido en su punto. No fue solo el tema de la cata lo que cambió esa noche. La noticia, como suele ocurrir, rodó y llegó a oídos familiares antes de lo que esperaba. Victoria, que había enviado su mensaje de suerte la noche anterior, llamó esa misma tarde, cuando el nombre Bennett había dejado de ser un rumor para convertirse en posibilidad. Su voz al otro lado de la línea oscilaba entre el interés práctico y una curiosidad que olía a cálculo. Liz, dijo, escuché que Patricia estuvo probando tus cosas. Eso podría ser enorme, ¿no crees? Deberías aprovecharlo. La frase llevaba a la familiar condescendencia como un lazo, bien intencionada por fuera, clasista por dentro. No quería que mi decisión viniera dictada por el aplauso de Victoria, ni que sirviera de combustible para su radar social. Contesté con mesura, como quien ajusta la temperatura del horno sin prisas. Lo sé, respondí. Estoy valorando opciones. No es un sí automático. La conversación no fue de reconciliación. No esperaba que lo fuera. Fue más bien una de esas llamadas que miden territorios, un intercambio breve donde las intenciones se muestran sin artimañas. Victoria no atacó ni se mostró hostil, simplemente marcó su interés, y yo respondí manteniendo mi línea. Cuando colgué, me quedé un rato mirando las manos, recordando la columna en la boda, la sombra que había sido mi asiento. No me sentí vengada, me sentí observada por un mundo que empezaba a notarme. Era distinto. La sensación no era de derribar a nadie, sino de afirmarme en sí misma. La preparación para Bennett se convirtió en un ritmo nuevo. Pasé semanas multiplicando pruebas, ajustando cantidades y entrenando a 2 ayudantes para que reprodujeran detalles que yo consideraba esenciales. La textura perfecta del merengue, la temperatura del chocolate para que no perdiera brillo, y el porqué de una pizca de sal en la crema para que resaltara una trufa. Había que pensar no solo en sabor, sino en logística, transporte, montajes, tiempos de servicio para 1000 personas. Todo un mapa de decisiones que tenía que encajar sin traicionar la identidad de mis postres. Julian fue un apoyo constante sin invadir. Se ocupó de la parte que a mí me resultaba árida, negociar, pactar horarios, coordinar con la gente de Patricia sin que su apellido hablara por mí. Sus mensajes eran claros y profesionales, las reuniones eficientes. Eso me permitió concentrarme en lo que sé hacer. Pero su presencia, la de alguien que creía en mi oficio y que usaba sus recursos como puente y no como pedestal, me permitió respirar con mayor libertad. A veces, por la noche, nos encontrábamos a deshora en la cocina de pruebas, él con un termo de café, yo con la frente manchada de harina. Hablábamos en pequeñas confidencias de por qué cada uno había escogido su camino, de esa mezcla de orgullo y miedo que supone salir del taller propio hacia el mundo. No hablamos de rescate ni de favores, hablamos de alianzas. Él nunca intentó ser protagonista de mi historia, y eso fue esencial para que, poco a poco, la afectividad entre nosotros creciera sin apuros. La madre, Eleyanar, miró los acontecimientos con la peculiar mezcla de cálculo y afecto que la caracterizaba.
Una tarde, cuando le conté de forma casi superficial que Bennett podría ser un cliente importante, noté en su mirada una sombra de sorpresa y un matiz de interés. No pidió que me dejara algo, ni me exigió favores, tampoco ofreció apoyo explícito. Fue como siempre una presencia con doble filo. Podían caber en ella la admiración y la exigencia social sin esfuerzo. Mientras tanto, el taller crecía en pequeños pasos. Hice una prueba a gran escala en un evento local más pequeño que el de Bennett y salió bien. Aprendí cómo mantener una crema estable en fichas múltiples, cómo proponerse tiempos de servicio para bandejas sin que la calidad se resintiera. Las noches de ensayo fueron duras, con problemas técnicos, proveedores que fallaron y momentos en los que las manos se negaban a obedecer la cabeza. Pero aprendí a improvisar sin perder el alma, sustituir un ingrediente por otro respetando la intención del producto, enseñar a un ayudante a leer una textura con los dedos. La víspera del gran evento de Bennett, la ciudad amaneció con lluvia fina. Fue un presagio menor pero apto para ponerme en tensión. Las entregas de fruta habían sido programadas para la madrugada. El camión llegaría supuestamente a las 5. Me desperté varias veces esa noche revisando mentalmente cada etapa. El miedo que me remitía a la columna, esa sensación de ser invisible, se había transformado en una especie de ansiedad protectora. El miedo a que algo externo arruinara la posibilidad de que mi trabajo hablara. A las 4 de la mañana sonó mi teléfono. El proveedor principal de cítricos había sufrido un problema en la plantilla y no podría cumplir con la entrega completa. Fue una noticia que golpeó como una puerta que se cierra de repente. Respiré, conté hasta 10 y puse en marcha el plan de contingencia que había diseñado por si acaso. Proveedores alternativos, envíos divididos, un mapa de sustituciones. No había drama, había trabajo. Ese giro fue además una confirmación de que mi papel ya no era esconderse detrás de una columna, sino hacer que las cosas se resolvieran. Llamé a Julian, a mi equipo y a un viejo proveedor de la huerta. A las 6, la cocina respiraba de nuevo. Nada perfecto, pero viable. El montaje en el recinto de Bennett fue una coreografía que imitaba un ballet de precisión y tensión. Las cubas, los carros, las bandejas, la iluminación que había pedido para resaltar los colores, el personal de servicio que había entrenado la forma correcta de presentar una pieza sin que el gesto le restara importancia al sabor. Patricia estuvo presente, supervisando con calma. Gregory apareció también, con esa seguridad de quien asume que las cosas encajan gracias a su impronta. Victoria, por su parte, llegó más tarde, en un vestido que parecía hecho para no molestar la atención. Nos cruzamos en la zona de catering, intercambiamos unas frases cortas y por primera vez en mucho tiempo sentí que su mirada me sostenía con una mezcla de cálculo y una pizca de sorpresa no disimulada. El evento empezó. Yo estuve entre bastidores, con el uniforme claro, las manos templadas por la costumbre, la voz baja para dar instrucciones. Desde ahí observé cómo las piezas salían, cómo el público reaccionaba. Hacia la mitad del servicio ocurrió algo que podría haber destrozado el efecto. Un error en la ruta de distribución hizo que cierta parte del servicio llegara tarde a una sección del auditorio. No era un desastre técnico inmundo, era un defecto logístico que, en un evento tan grande, podría hacer que cierto grupo de asistentes no probara el producto en el momento clave. Sentí el pulso acelerarse. La posibilidad de que la atención se perdiera era real. Actué. Pedí prioridad para los platos pendientes y modifiqué el orden de servicio para que la gente que aún no había probado recibiera justo la pieza que mejor contaba la historia de mi menú. Fue una decisión que implicó sacrificar una secuencia planificada, pero permitió que la experiencia se mantuviera coherente. En el proceso, tuve que delegar más de lo habitual y confiar en mis ayudantes, que respondieron con la soltura de quienes saben que la atención es parte del oficio. Hubo momentos de vértigo, cucharas que no llegaban, bandejas con temperatura que había que ajustar, y hubo también instantes de respiración. Una mujer que al probar una tarta cerró los ojos con una expresión que vale por meses de reconocimiento. Patricia, desde la mesa principal, me observó en silencio.
Antes de que yo pudiera acercarme a saludar, pidió la atención de todos. Su discurso fue breve y directo. Habló de calidad, de audacia gastronómica y de la importancia de integrar propuestas que respetaran el origen de los ingredientes. Luego nombró el proyecto, una colaboración entre Bennett y un proveedor local que apostaba por lo auténtico. Pronunció mi nombre. Fue un momento que se expandió y se volvió pesado en la garganta, una mezcla de orgullo y alivio. A continuación, sacó un documento en el que figuraba una oferta formal de colaboración. No era una entrega teatral ni una humillación pública para nadie. Era una celebración profesional en toda regla. Patricia me llamó al frente y, con la elegancia de quien no necesita escenarios para hacer ruido, me ofreció la oportunidad de diseñar un menú para uno de los próximos eventos de Bennett, con términos profesionales justos, remuneración acorde, control creativo y apoyo logístico. Firmaríamos un contrato, sí, pero con cláusulas que dejaban clara la autoría de las recetas y la forma de presentarlas. Era, en palabras simples, una apuesta por lo que hago. Mientras Patricia hablaba, vi a Victoria. Su expresión se movía entre la sorpresa y un atisbo de orgullo que parecía intentar colarse por la rendija de su aplomo. Eleanor, mi madre, aplaudió con discreción, con esa sonrisa que no se atrevía a mostrar todo lo que sentía por miedo a parecer exagerada. Sentí, en ese instante, una mezcla compleja, la sensación de estar siendo vista por aquellos que antes me ocultaban y la conciencia de que mi ascenso no era el inicio de una competencia, sino el fruto de un trabajo que por fin tenía una narrativa pública. La firma del contrato fue un acto sencillo: bolígrafo, asentimientos, cláusulas revisadas. No hubo alfombras rojas ni humillaciones consignadas, solo una formalidad que cerraba un ciclo y abría otro. Al salir a la sala, algunas personas vinieron a darme la mano. No eran todas manos afeitas de interés superficial. Muchas tenían brillo genuino en los ojos. Sostuve algunas, sonreí en otras. Y en medio de ese movimiento, Julian apareció a mi lado, sin formas altisonantes, con la calma de quien no necesita recuperar crédito. Me ofreció su mano y la apreté. Fue un gesto que no buscaba nada más que compañía. La noche terminó con una mezcla de agotamiento y satisfacción. De vuelta en el coche, Julian fue de nuevo compañero, no salvador, simplemente persona con la que compartir el silencio. Hablamos poco, porque a veces el agotamiento pide silencio más que palabras. Me dijo algo que aún guardo. Lo hiciste como lo harías en tu cocina, sin que nadie te cambiara la receta. Lo tomé como un cumplido y como una confirmación de que en todo momento la autoría había sido mía. Las reacciones familiares no tardaron en aparecer. Mi madre me llamó al día siguiente y por primera vez habló con una mezcla de orgullo y una pregunta que sonó a advertencia. ¿Estás segura de esto? ¿No te ofrecen demasiado a cambio? Le contesté con la misma calma que suelo usar cuando explico un proceso de cocciones, que no había regalos, sino un contrato con condiciones. No había necesidad de dramatizarlo. Quería que entendiera que no era un favor social, sino una negociación profesional. Hubo un silencio al otro lado, que supe interpretar como una nueva lectura de mi figura. Ya no era solo la hija que hacía tartas para la red, era una profesional con una oferta que valía. Hubo una conversación franca, no exenta de subtexto, en la que ella trató de mostrar interés real. Me preguntó qué significaba este contrato para mí, cómo pensaba gestionar la expansión. No hubo falsos abrazos, pero sí una distancia que intentó acortarse. Le dije lo que siento, que aprecio su interés, pero que no necesito su aprobación. Le expliqué que esto era resultado de años de trabajo y que no buscaba convertirlo en un motivo de competencia. No hubo reconciliación teatral. Hubo, en cambio, un reconocimiento práctico, una especie de reajuste. Con el paso de los meses, la colaboración con Bennett consolidó mi trabajo. Hubo reuniones, pruebas de menú a gran escala, desafíos logísticos que me certificaron como profesional capaz de escalar sin vender el alma. Firmamos varias fechas, algunas antes de lo que imaginé. Empezaron a llegar también encargos de otros clientes que habían probado en Bennett y se sintieron atraídos por la propuesta. Un acercamiento honesto a la pastelería, con trazabilidad y un discurso que conectaba con historias de productores locales. Mi taller cambió de forma gradual. No quiso ser fábrica. Conservó la calidez de siempre, pero incorporó procesos que permitieron atender a una demanda mayor. Abrimos un pequeño local donde hacía demostraciones y vendía una línea reducida de productos,
piezas que contaban la historia de la materia prima. A veces, por la noche, me siento en una mesa junto a la ventana y observo a la gente pasar, y pienso en la columna de la boda. Ya no me escondo. La columna en mi memoria se ha transformado en un referente, la noche en la que fui puesta a la sombra y la noche en la que decidí salir de ella sin que mi dignidad quedara comprometida. Julian y yo fuimos construyendo una relación que no giró en torno a la idea de necesitar al otro. Fue más bien una afinidad serena, cenas en las que hablamos de proyectos, paseos por mercados, conversaciones sobre ética profesional. Hubo ternura sin dramatismos, cariño que no pretendía poseer. Él seguía siendo ese puente que no quería protagonizar mi historia, y yo tenía claro que mi mérito no dependía de su apellido, dependía del trabajo que había entregado. Con el tiempo, la familia empezó a cambiar su manera de mirarme. No fue un giro espectacular, ni una conversión. Fue más bien la resignación respetuosa de quienes observan que una persona ha alcanzado un espacio que antes no existía para ella. El Ellanar mostró un orgullo cuidado. Victoria, cierta reserva que escondía algo similar al reconocimiento. Gregory, una cortesía profesional que ya no debía camuflarse. No hubo reconciliaciones dramáticas, hubo ajustes. Y ese ajuste le pareció más honesto que cualquier disculpa sobreactuada. Una tarde, meses después de Bennett, me pidieron que preparara un pastel para una ceremonia civil pequeña en la que Victoria sería madrina. No fue un gesto de reconciliación, fue un encargo profesional. Había en ello algo simbólico, preparar el pastel para la familia en la que, durante años, me habían asignado un papel pequeño. Lo hice con todo el cuidado, pensando en la textura y en la memoria que cada corte produciría. Al entregarlo, Victoria me miró de forma algo más cercana que en otras ocasiones y dijo, sin besar la distancia que nos separaba, «Está perfecto». Aún así, no se transformó en un momento épico, fue un instante de honestidad. Hacia el final de aquella temporada, en una mañana clara con olor a pan recién hecho, me senté en la pequeña terraza del local y miré las manos. Habían dejado de ser las manos que se escondían detrás de algo para convertirse en manos que mueven montañas de harina. Recordé la columna en la boda, la sensación de estar a la sombra y el gesto voluntario de Julian que cambió una noche. Pero el verdadero cambio no fue el gesto de un extraño, fue la acumulación de horas, la insistencia de la práctica y la decisión de no permitir que nadie dictara el modo en que mostraría mi trabajo. Si alguien me pregunta ahora qué fue lo que cambió todo, podría contarlo de forma simple. Hubo una columna, una farsa que se volvió alianza y un contrato firmado en una sala donde mi trabajo fue el protagonista. Podría contarlo como una cadena de eventos externos, pero, si me pongo honesta, lo que cambió todo fue tomar la decisión de no permitir que la invisibilidad se mantuviera como costumbre. Hubo una mano extendida, Julian, que facilitó un paso. Hubo oportunidades, Patricia, Bennett, que abrían puertas, pero el tramo más duro y definitivo lo recorrí con las manos en la masa. Hoy, cuando abro las puertas del local y el aroma a mantequilla y limón sale a la calle, pienso en esa columna y en cuántas veces nos colocan en sombras por costumbre. Me gusta ofrecer un café a la gente que entra y me gusta hablar de las historias detrás de cada ingrediente. Algunas personas vienen por curiosidad, otras por recomendación. A veces cruzo la mirada de una madre con su hija y veo un brillo que se parece al de la noche de la cata. No busco resentimientos, busco que mi oficio sea el lenguaje que me define. Julian sigue a mi lado, no como un héroe que me salvó, sino como un compañero que entiende cuándo tender un puente y cuándo dejar que yo cruce por mis propios pies. Con él he aprendido que las alianzas auténticas no borran la autoría, sino que la amplifican. Y con mi familia, el vínculo se ha reorganizado en una nueva geografía. No hemos borrado heridas, pero sí hemos marcado límites distintos. Ya no acepto ser invisible por cortesía de nadie. A veces cierro los ojos y vuelvo a la escena. Mi vestido azul petróleo, la columna que me separaba del altar, la bandeja de Petit Fox que nadie esperaba.
Recuerdo la sensación de estar a un ángulo de la vida familiar y la certeza de que, si yo no hacía nada, nadie lo corregiría por mí. Me alegra haber tomado esa decisión de no esperar. Me alegra haber elegido que los postres hablaran por mí. La mejor venganza, si es que acaso existe tal palabra, no fue la humillación de otros ni el castigo. Fue la visibilidad construida con trabajo y la paz de saber que mi nombre no debe ser prestado para sostener mi valor. Fue, en fin, convertir aquellos días de sombra en un oficio que no necesita excusas. Y cuando, de vez en cuando, alguien me pregunta cómo empezó todo, les cuento la verdad. Me escondieron detrás de una columna en la boda de mi hermana, hasta que un extraño lo cambió todo. Luego barro la frase con una sonrisa y le sirvo un trozo de tarta, porque al final lo que cuenta es lo que está en el plato. Si esta historia te ha resonado, cuéntamela, compártela y dime, ¿en tu vida hubo alguna columna que te obligó a decidir salir de la sombra?